Por lo tanto, ¿qué se acuerdan de la que es la herramienta Timeliner, que es con la que van a programar o van a hacer simulaciones? ¿Qué se acuerdan de esa herramienta? En ese etapa añadiríamos las tareas que se iban a desglosar por obra gruesa y terminación. Claro, o sea, tenemos que construir el itemizado de obra. Una secuencia de tiempo. Y darle una secuencia de tiempo, darle una secuencialidad. Que es parte de lo mismo del trabajo que hacen en proyecto. Claro. Va a abrir acá la herramienta. Esta herramienta es lo mismo que utiliza el proyecto, donde tenemos un área donde definimos las partidas de obra y la área gráfica donde nos vamos mostrando las barritas y cómo se van construyendo cómo nos muestra de manera gráfica qué tareas va uno de trabajo. Y en la parte de las tareas de las partidas de obra definimos el itemizado, porque es el que nosotros finalmente construimos y le damos el tiempo de inicio, el tiempo final, y de ahí, más que con esa información ya tenemos arreglado todo. Se podríamos ir haciendo subpartidas, ¿no? Las partidas, subpartidas. Claro, pero este sí, no es como el break en ese sentido que tiene esa estructura De árbol. que se hace de árbol, solamente es recto, ¿no? Pero sí puede tener una estructura de árbol, siempre y cuando estemos ingresando una carta, pero si lo hacemos la armamos acá, es poco probable darle una estructura de árbol, agrupar partidas. Eso no se puede. Entonces, ¿y cuál es el trabajo en realidad? Nosotros definimos las partidas de obra, su duración, y después qué es lo que teníamos que hacer con el modelo, cómo influye el modelo en la herramienta. ¿Qué es lo que hacemos con el modelo para poder ver cómo se construye? Vincular. Había que vincular, ¿qué cosa? Antecesor y sucesor. No, eso no. Los elementos a las partidas. Los elementos se enlazan a las partidas de obra. Todos los elementos que tenemos ahí en el modelo pertenecen a una partida de obra. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? La enlazamos a nosotros. ¿Y qué es lo que hace el timeliner? En función de la instrucción que le dimos acá, nos empieza a mostrar cómo se va armando esos elementos en los tiempos que han determinado. Así que no hay mucho más que revisar porque en sí la herramienta era eso. ¿Alguien se acuerda si al final con este programa se hacían cartas acá o era para mejorar o optimizar cartas acá? O mejorar y optimizar. Creo que sí se podía hacer carta, ¿no? No, pero la podemos armar acá. Pero esa información la podemos sacar acá. Sí, por eso, ¿no? Se podían sacar, pero no salían en formato proyecto. No, Estaban en formato de código. porque el proyecto allá sí. Pero el proyecto para acá sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que era más adecuado? Ingresarlo las cartas acá y después ver qué cambió para después modificarlo en la respectiva carta. Y ahí ya cuadramos, porque en realidad, si bien la herramienta nos ayuda a ver cómo esto se va construyendo, no es una herramienta para sacar cartas acá, sino esto sería más potente, tendría más herramientas como el proyecto para poder hacer las cartas y exportarlas propiamente tal. Y además que no todo el mundo, bueno, si bien el software como más internacional para hacer cartas acá, en realidad hay un montón más también. Entonces, ¿cuál era la finalidad entonces de todo esto? Es hacer optimizaciones de cartas porque todo el mundo trabaja en Project en primavera y después lo traspasamos esto acá, revisamos si está correcto y cuando está correcto, hacemos los cambios que tengamos que hacer y guardamos las cartas acá donde corresponde. Ese es el flujo de trabajo más tradicional. Pero ¿por qué si hay que darse esa vuelta al meterlo en este programa? Porque en el primavera o en el project, cuando hacemos las cartas acá, no podemos ver cómo se construye el modelo. Eso lo tenemos que ir imaginando. ¿Y qué pasa si alguien no tiene experiencia con respecto a programación de obra? No se va a poder imaginar cosas que alguien que sí tiene experiencia. Entonces, muy natural que incluso hasta muchos profesionales en la imaginación, mientras están bien repasando en su cabeza cómo se va a construir el edificio, puede ser que se queden cosas afuera. En cambio aquí, como es gráfico, esa es la ayuda que nos proporciona Navis. Nos ayuda a ver cómo se va construyendo el edificio para ver, acá hay un error, modifico. O esto podría quedar mejor de esta otra forma. Porque esa es la idea de la optimización. La
sino que significa mejorar algo que ya está funcionando. Así que esa es como la filosofía detrás de este tema de la simulación de programación. Por algo se llaman simulaciones de programación, no es programación toda. Así que vamos a empezar a enlazar elementos y acá. No sé si se acuerdan de eso. Pero antes de eso quiero hacer un repaso por lo que son los sets. ¿Se acuerdan qué eran los sets de búsqueda? Bueno, no eran sets de búsqueda. Los sets de selección. O acá como que se llaman los conjuntos de selección. Ahí ir ingresando uno por uno. ¿Qué es lo que eran los conjuntos de selección? Lo que recuerdo es que había que ir uno por uno ingresando los sets. Claro, pero Y ¿qué es lo que después son un los sets de conjunto. selección? Los sets o los conjuntos, porque bueno, no lo digo en set, está en Es inglés. como, no sé. Los elementos de. Binicular había. Es como eso, en hora gruesa, que vaya todo lo que tenga relación con hora gruesa. No va por ahí, pero claro, repercute en eso. Antes de empezar a trabajar, independiente si es ubicaciones, o si es programación de obra, o si es coordinación, están en la herramienta o algo que proporciona el análisis, son los sets de selección o los conjuntos de selección, que es el nombre en español, que va a aparecer ahí. Que son instancias de guardado de las entidades. ¿A qué me refiero con esto? Lo dije como un técnico. ¿Qué pasa si yo tengo que seleccionar todos los pilares de este proyecto? ¿Cómo lo tendrían que seleccionar ustedes ahora mismo? Uno por uno. Ya, y si después tuvieran que, en otra herramienta, tuvieran que volver a seleccionar todos los pilares, ¿cómo lo harían? Uno por uno. Entonces, justamente para estar ahorrando todos esos trocitos de tiempo, esa selección primera la guardamos para tenerla en la propia biblioteca, cosa que después cuando lo necesitamos después seleccionar de nuevo, hacemos clic en el set, en el conjunto que está previamente guardado para no estar seleccionando uno por uno. O sea, los sets de búsqueda, pero los sets de selección, los conjuntos de selección ayudan a optimizar el trabajo de ustedes en el futuro. Por lo tanto, por eso es conveniente, antes de empezar a trabajar cualquier cosa, crear los conjuntos de selección para lo que ustedes vayan a hacer más adelante. ¿A qué me refiero? Voy a hacer programación de obra. ¿Qué es lo que me conviene tener? Conjuntos de selección de las partidas de obra. Para después, ¿qué cosa? Enlazar cada set con su propia partida de obra. Si voy a hacer ubicación, lo mismo. La ubicación se hace un itemizado de obra, está definido. Entonces hago conjuntos de selección para para las partidas de obra. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que van a hacer? Conjuntos de selección de las partidas de obra para poder acomodar todos aquellos elementos. Y bueno, y eso les va a ayudar con el trabajo después en el futuro, porque no van a estar seleccionando elemento por elemento para ir metiendo la carta. Ahora, para los proyectos chicos como este, que es bastante pequeño, no hay ningún problema que lo hagan sin set de selección, sin conjunto. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se va a demorar en seleccionar todos los pilares? Se demoran 30 segundos en seleccionar. Y si lo tienen que hacer 30 veces esa tarea, se van a demorar 30 segundos de aquí para adelante. Pero ¿qué pasa si el proyecto es mucho más grande que eso? Seleccionar todos los elementos, por ejemplo, piensen que en el aeropuerto de Arica, todos los pilares que debe tener el aeropuerto de Arica, y por niveles más. ¿Cuánto se va a demorar en seleccionar todos aquellos elementos para poder agregar? Y ahora, ¿qué pasa si los proyectos de arquitectura en este caso, o de estructura van cambiando con el tiempo? ¿Van a ir apareciendo elementos nuevos o van a ir quitando elementos? ¿Cómo lo van a hacer ustedes para poder saber qué elemento se agregó para añadirlo a la partida de obra correspondiente? Entonces, esos trabajos que si bien lo pueden hacer de manera manual, se van a demorar mucho tiempo en hacerlo, y tiempo es lo que no tenemos en nuestra área. Así que, ¿qué es lo que implica? Bueno, creemos conjuntos de selección de tal forma
que la pega ya se vaya adelantando antes de que yo tenga que estar utilizando. Cosa que después yo vengo y a través de los conjuntos de selección hago todas las cosas que tengo que hacer de aquí para adelante. Entonces por eso es importante los conjuntos de selección en ese sentido. O esa es la finalidad que hay detrás de eso. Detrás de los conjuntos. Lo bueno de los conjuntos es que ustedes los pueden ocupar para cualquier herramienta y se pueden ocupar acá en Navisworks, por lo tanto son transversales. Yo cuando conjuntos de selección los puedo ocupar para cualquier tarea que voy a hacer. Así que por eso es bueno que antes de empezar cualquier proyecto en Navisworks o gestionarlo, se guarden los conjuntos con respecto a las partidas de horas para poder después trabajar en cualquier cosa que tengan que trabajar. Ya, hasta ahí. ¿Duda, alguna consulta, comentario o más o menos captando la idea para poder inyectar esa idea final de por qué sirven los conjuntos? ¿Será un tema de molestar más? Diga. Una consulta. Bueno, con el año pasado teníamos un problema que era el que había un set que se enlazaba, pero salían unos binoculares y de otra forma lo enlazamos, pero no salían los binoculares. Entonces, ¿cuál era la diferencia de ese? Ya, y eso justamente era la pregunta que iba a hacerle ahora a usted. ¿Cuántos tipos de conjuntos existen? Conjuntos de selección. Mucho. Dos. ¿Cuántos? Por búsqueda y uno De la forma manual. por la Sí. forma manual. Ya, entonces, esos dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La manual, ustedes seleccionaban los elementos de manera manual, o sea, le hacían clic y guardaban eso. Ya se no seleccionaban todos, no se seleccionaban. O sea, se pueden seleccionar todos, Se nos pasaban algunos pero bueno, elementos. podría pasar que se equivocan y no se les pasan elementos, no lo hagan clic, o ese digamos, es el error más doméstico. Pero ¿qué pasa si los modelos empiezan a cambiar en el tiempo y me empiezan a enviar las modificaciones? Con esas modificaciones pueden haber más elementos o menos elementos. Entonces, ¿qué va a pasar con los conjuntos manuales? Que si yo seleccioné 5 pilares, van a ser 5 pilares independientes si el modelo cambió o no cambió. O podrían ser menos sin que me quitaran elementos. ¿Qué pasa si en un piso me agregan 10 pilares más? O me agregan 2 pilares más mejor. Si tengo un piso de 20 pilares, pero me agregaron 2 pilares, pero yo no sé en qué ubicación están. Tendría que yo empezar a buscar piso por piso para poder agregarlo y actualizar el conjunto de búsqueda. ¿Qué es trabajo? Se puede hacer, pero es trabajo. Pero ahí viene la diferencia. ¿Qué pasa con el set de búsqueda? O con el conjunto de selección en base a una búsqueda. Navisworks me busca los elementos constantemente, por lo tanto, independiente de que el archivo haya cambiado o no, siempre va a seleccionar los elementos que cumplan los criterios. Por lo tanto, eso es una búsqueda más inteligente, la hora trabaja en el futuro. O sea, aquí hay diferencia en que uno, el manual, es estático. En cambio, el de búsqueda es dinámico. Empieza, por mucho que cambie el proyecto, siempre el de búsqueda va a seleccionar los elementos que estén cumpliendo los criterios. Y si, por lo tanto, si está bien configurado, yo me desligo de estar buscando qué elementos se agregaron a los modelos para ir actualizando mis conjuntos de búsqueda. Es una forma más eficiente de trabajo. Ya, ¿y se acuerdan cómo agregar los manuales? Seleccionado, Seleccionamos y apretamos el primer botoncito ahí. Así que hagamos, ya, vamos a hacer vamos a hacer bien cortito esto, no vamos a hacer toda la torre. Vamos a hacer partidas de horas, la vamos a hacer por piso, porque una hora tan chica la vamos a dividir por piso. Entonces vamos a construir todo lo del primer nivel, todo lo del segundo nivel, todo lo del tercer nivel, todo lo del cuarto nivel. Separado en hora de terminación. ¿Qué elementos serían parte de la hora de reserva? Radieres, pilares, Radieres, pilares, losa. losa. Esos son elementos propios de hora de reserva. ¿Cuáles son los elementos de reserva? Las ventanas están en el primer piso, la baranda La escalera. y la escalera realmente como si depende. Si es metálica, va a terminar siendo. Si es de hormigón, vamos a hora de reserva. Vamos a pensar en una escalera de hormigón, así que la vamos a mirar en hora de reserva. Así que vamos a hacer partidas de hora en relación a eso. Solamente vamos a trabajar con pilares y con losa. Nada más. Bueno, así que esas son las partidas, manténganlo en su cabeza, porque vamos a hacer selección de búsqueda en base a esas partidas de hora. Profe, Así que, diga, ¿cómo agrega al ladito las cosas de ella? las fichas, ¿Eso sí?
Cuando apretas el, ¿cómo se llama? No, bueno, la ventana está abierta, pero tú tienes que quitarle el pin que está al lado de la X. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo la de los conjuntos y se le quito este pin que está acá. Cosa que después para poder acceder a cada rato sí. Pero si la quiero dejar fija, aprieta el pin. Ya. Pilares del primer piso. Ahí lo vamos a hacer de selección manual. Recuerden el set de selección manual corresponde al primer botón que aparece ahí. El primer botón dice guardar selección, eso lo guarda de manera manual. Ya, solamente los pilares del primer piso guárdenlo de manera manual, que es para poder hacer el trabajo que más me interesa. Ahí está. ¿No? Ya, 21. No, la contraseña está buena. Trajiste trampa. Ya, ¿lo hicieron? Yes. Ahí no hay ningún problema, porque la selección manual, el conjunto de selección manual, aquí es fácil. Selecciono, aprieto el botón de selección y listo, le pongo un nombre y todo, ok. Esta sería mi primera partida de hoy. Pilares del primer piso. Si yo tuviera que guardar el radiero, lo vamos a guardar en una losa, o sea, en un conjunto de selección, pero las demás losas sí no vamos a guardar en conjunto de selección. ¿Alguien se acuerda cómo actualizar esto? Porque estos conjuntos de selección no son fijos, también los puedo cambiar. ¿Qué pasa si tengo que quitar elementos? Porque se me metió un elemento, por ejemplo, lo seleccioné. Vamos a poner un ejemplo bien absurdo. Esa losa también lo voy a guardar en conjunto de selección. Se me quedó afuera, pero lo voy a guardar. ¿Cómo hago ese cambio? ¿Guardo el conjunto de nuevo o este lo puedo modificar? ¿Se puede modificar ese? ¿Se puede modificar? Sí. ¿Cómo? Bien, Proyecto. Y ahí aparece la palabra actualizar. Actualizo cuando tengo el elemento seleccionado. Y ahí está. Ahora tengo que seleccionar, cuando aprieto el conjunto de selección, se me agrega el elemento. Es el caso que se me haya quedado un elemento afuera, a proyectos chicos, sí. ¿Qué pasa si me equivoqué y guardé un elemento que no corresponde al conjunto de selección? El mismo procedimiento. No tengo nada seleccionado, aprieto el conjunto de selección, deselecciono el elemento que no parte del elemento. ¿Qué es lo que hago? Actualizo. Siempre con la parte de actualizar, voy actualizando lo que he hecho.
parte de o lo que no es parte de. O sea, ahí usted puede acceder. Ya, así que ese es el primer tipo de selección. No hay mucha ciencia, tiene sus pros y las desventajas ya las comenté. ¿Cuál sería la otra forma de seleccionar? A través de una búsqueda, guardar búsqueda. Y ese guardar búsqueda está acompañado con esa ventana que yo ya debo seleccionar, voy a volver a apretar ahí, que correspondería a esa ventanita vamos a fijarla, de búsqueda en base a propiedades. Que, como ya les comenté, nosotros vamos a trabajar de los modelos son con respecto a las propiedades, así que es mucho más eficiente trabajar con las propiedades del elemento. Porque todas las entidades tienen propiedades, tienen parámetros, por lo tanto, si yo configuro Navisworks para que lo busque en base a parámetros, independiente de los elementos nuevos que entren o los que salgan, van a estar con esos parámetros y se van a seleccionar los que yo configure en las sentencias que están ahí. ¿Se acuerdan qué es lo que tenía que poner en este sector de acá? Sí. ¿Qué es lo que tenía que configurar? Las propiedades. Las propiedades que yo voy a seleccionar para que Navisworks me seleccione los elementos que cumplen con las propiedades que yo configuro. Y esto lo hago a través de sentencias. Ojo con esto. Voy a usar más lenguaje más técnico de expresión. Sentencias. ¿Qué es lo que es una sentencia? Es lo que yo voy a configurar por cada línea acá. Es una sentencia. Por lo tanto, las sentencias van a dar verdadero o las sentencias van a dar falso. Desde la mirada informática. Cuando uno genera una sentencia, puede obtener dos resultados, verdadero o falso. En este caso, ¿qué es lo que va a ser verdadero? Que me seleccione elementos. ¿Qué es lo que va a ser falso? Que no me seleccione elementos y aparte me aparezca un mensaje que diga no se encontraron elementos, o sea, un mensaje de error. Eso es falso. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo configurar infinitas sentencias acá. Pero esas van a estar conectadas a través de ese proceso que ahí voy a explicarlo de alguna forma. ¿Cómo yo sé qué propiedad yo tengo que poner acá? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pasar qué propiedad ocupar. O sea, hay un montón de categorías y dentro de esas categorías hay un montón de propiedades, hay algunas condiciones y dentro de esas propiedades hay un montón de valores. ¿Cómo yo podría saber? ¿Ver la propiedad del elemento? Ver la propiedad del elemento. Si yo no manejo esto muy bien, ¿qué es lo que hago? Reviso los elementos. Voy a esconder un poquito la de conjunto para poder tener pantalla verde. Vamos a empezar a guardar. Guardamos el primer piso bajo una selección manual. Del piso 2 hasta el quinto, 2, 3, 4, 5, vamos a guardar todo mediante búsqueda. ¿Okay? Así que si yo no sé cómo es, qué propiedad ocupar, ¿qué es lo que hago? Selecciono el elemento. ¿Para qué? Para poder ver sus propiedades. Y en sus propiedades, ¿qué es lo que tengo que buscar? Alguna propiedad de todas estas las que me indica acá que me podría ayudar para buscar. ¿Cuál es el motivo? Seleccionar el elemento. ¿Y cómo lo puedo seleccionar? Ocupando propiedades que son parte del elemento, ocuparlo acá. ¿Cuál de todas las fichas de propiedades me podría servir para poder buscar y encasillar o acotar la búsqueda? Profe, ¿Cómo llegó a esa propiedad? ¿cómo hizo para tener todas esas propiedades? ¿Se acuerdan lo que son los grados de selección o las profundidades de selección? ¿Qué significa que vamos a ir al árbol de proyecto? ¿Todas las propiedades se encuentran en todos estos niveles de profundidad? ¿O no? O en cada nivel de profundidad hay distintas propiedades. En cada nivel hay distintas propiedades. Hay distintas propiedades, por lo tanto, si yo selecciono elementos desde aquí, voy a tener algunas propiedades. Si yo selecciono el elemento desde acá, voy a tener, bueno, en este caso, comparte las mismas propiedades. Pero si yo selecciono el elemento un poquito más abajo, ¿qué pasa? Avanzan más propiedades. Recuerden que esto es como un planeta. Y cada corteza del planeta tiene algunas propiedades o tienen otras.
O pueden compartir propiedades pero con distintos valores. ¿Y dónde yo puedo ver eso? Acá, niveles de selección, primer objeto, hay varios. Puedo seleccionar desde el archivo o hasta la geometría del proyecto. ¿Y dónde se encuentra la mayor cantidad de propiedades? Entre primer y último objeto. Entre esos niveles se encuentran. Y ahí tienen que ir buscando en qué nivel es el más adecuado. Pero eso funciona cuando ustedes hacen clic acá, sí. No funciona cuando estén seleccionando desde acá. Ojo con eso. Así que, por ejemplo, si yo selecciono geometría, selecciono el pilar, ¿qué me aparece? Las propiedades de la geometría de eso. O sea, igual me aparece, en este caso, element, Revit type y la materia. Pero si yo selecciono, por ejemplo, acá, no lo puse geometría, ahí está geometría. Voy a volver a seleccionar. Esas son las propiedades que están en ese nivel de profundidad. Si yo selecciono acá arriba archivo, voy a seleccionar todos los elementos del archivo. Y todas las propiedades que tienen todos los elementos del archivo son estas de acá. En este caso, hablan más de datos de comunicación. En cambio, cuando yo selecciono primero último objeto, selecciono pilar. Ahora, el último objeto no me aparecen las propiedades que necesito, no me aparecen esas, no. Pero, si cambio en este caso el nivel de selección al primer objeto, ahí me aparecen todas las. Recuerden que todas las propiedades se encuentran en distintos grados de profundidad. Y ya, ¿cuál de todas estas fichas la que me han? ¿Cuál es el objetivo de guardar el set de búsqueda? El objetivo del set de búsqueda es que, por ejemplo, yo quiero seleccionar ahora todos los pilares del nivel 2. ¿Qué propiedades me puede servir para poder escoger eso? Para que suceda eso. El if. ¿Cómo? ¿Perdón? El if. ¿Cómo se llama la propiedad? Element. ¿Cuál de todos? El if. Tengo esa propiedad más, valor. ¿Me sirve? No. ¿Qué pasa si yo hago una búsqueda y ocupo esta propiedad? ¿Qué elemento me va a seleccionar? Ese otro. Ese no va. Sí. Y el otro no. Fíjense que todos los pilares tienen un ID distinto. Ya. Por lo tanto, ¿me sirve ocupar los ID para hacer búsqueda? El tipo. No, porque es seleccionar un elemento muy en específico. Y si yo quiero que me seleccione todos los pilares, ¿qué tengo que hacer? ¿Por tipo? Ah, tipo. ¿Y dónde se encuentra esa propiedad? En element. En element. Ahí está. Tipo. Ahí dice tipo. Propiedad tipo. ¿Cuál es el valor? Pilar 40x40. Si yo ocupo esa frase, ¿qué es lo que me va a seleccionar? Todo el elemento que dentro de esta categoría, o con eso, categoría de propiedades, va a buscar la propiedad tipo y que va a coincidir con este valor. Si coincide con este valor, se van a seleccionar todos los elementos que cumplan eso. Sigue al menos. Categoría se encuentra en elemento. La propiedad se llama type, en este caso. La condición, hay varias condiciones, pero vamos a ocupar obviamente igual, porque tiene que ser igual a un valor. ¿Qué valor? El valor que aparece ahí, que en este caso sería el 40. Ahí estoy configurando una sentencia. Esa sentencia, si yo la búsqueda, ¿da verdadero o falso? ¿Cómo es, profe? Si yo ejecuto esa sentencia, ¿da verdadero o falso? ¿Verdadero tiene que ser si la busco por evento? Verdadero, porque hay elementos que cumplen con esa condición. Es igual. Entonces, buscar todo. Si pueden buscar primero, solamente le va a seleccionar un elemento. Buscar siguiente, va a seleccionar el siguiente elemento. El siguiente elemento. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Que me seleccione todo. Por lo tanto, buscar todo. Busco todo y me seleccionó todos los pilares.
Digo verdad, ya. Pero yo quiero seleccionar solamente lo del segundo nivel, ¿por qué tengo que hacer? Buscar otra abajo. Por capa. Agregar otra sentencia, ¿para qué? Para acotar la búsqueda. Y ahora, sigamos buscando. ¿Qué propiedad me puede servir de todas las que están en todas estas categorías para poder encontrar el elemento? El elemento Element. que sale. ¿Elemento tres que se Sí. toca? Nivel 2. ¿Cómo se llama la propiedad? Elemento. Elemento. Dice capa abajo. Claro, ya, eso puede ser. Vamos a ver por sí. Entonces en este caso ahora sería elemento, la propiedad de capa, que tiene que ser igual a nivel 2. Vamos a jugar. 8 elementos. ¿Y ahí qué es lo que sucedió? Selecciona solo nivel 2. No dio la opción de buscarlo. Salió por lo menos a mí me funcionó. 8 elementos dice. Ah, bueno. Profe, una consulta, si es que el proyectista modela otro pilar en ese mismo nivel, debería aparecerle en la actualización de este modelo, debería aparecerle ahí seleccionado, ¿Sí? pero tendría que poner el mismo nombre del elemento, o sea, pilar 40-40, ¿no? Sí, pues es el mismo tipo, ¿no? Cuando tú vas poniendo pilares en Revit, le vas poniendo a cada pilar un nombre particular o todos los pilares se llaman igual. No se llama igual. Ahora, si cambia de nombre, es porque es otro pilar. Luego, ¿serviría que se seleccione acá? No, porque tú probablemente, bueno, va a depender cómo tú tengas armadas lugares para en realidad, o optimizado. Porque si tienes, por ejemplo, la partida de pilares en general, tendrías que crear sentencias para que te seleccione todos los pilares. Por lo tanto, el type ya no te sirve. ¿Qué propiedad te serviría para seleccionar todos los pilares? Tipo. Puede ser tipo, en este caso, pero en este caso quizás sería mejor ocupar familia para que haga la selección de todos los pilares. O vas a tener que contar Categoría también serviría, ¿no? Categoría. ¿Dónde está la categoría? Ah, sí, pues categoría, pilares, exacto. En este caso ahí te serviría ocupar una propiedad más general. Para otro. En el caso de que no hubieran otros tipos de Ahora, pilares. igual tú puedes ocupar tipo o el nombre, también podrías ocuparlo, pero ¿qué tendrías que hacer? Empezar a construir una sentencia bien larga, pero con conectores O, que eso lo voy a explicar ahora, para que te vaya quedando todo lo demás. Ya, ocupemos otra propiedad sí, porque ya con esa, por ejemplo, funciona. Yo puedo buscar todo y me selecciona los elementos que están en el segundo nivel. Por lo tanto, eso está ok. ¿Qué otra propiedad yo podría ocupar para poder? Ah, y ojo, acá aparece capa en la parte de elementos. ¿Qué pasa si no aparece esa propiedad capa y que dice nivel 2? O sea, esta propiedad no existe en el archivo. ¿Qué harían ustedes? Hay que buscar otro aquí. Claro. Sí. ¿Y cuáles son las propiedades que sí o sí va a estar para todos los elementos verticales? Todo elemento Medial. vertical, Nivel- todo elemento vertical nivel base. tiene lo que se llama nivel base, que es donde se define dónde parte ese elemento, o sea, indica el nivel. Así que, ¿por qué aparece acá capa 02? Capa 02. Fíjense si yo reviso los valores de propiedades de esa propiedad. Dice no level, level 01, level 02, level 03, level 04, level 05. ¿Dónde nos encontramos con esa estructura? En el árbol del proyecto. ¿Por qué? Porque el archivo fue dividido por niveles. Pero ¿qué pasa si el archivo no está dividido por niveles? Eso no va a aparecer. Por lo tanto, esto aquí no aparecería. En cambio, acá hacia arriba aparecería abajo que se llama nivel base, que sería la propiedad que podríamos usar. Vamos a buscar el nivel base, vamos a cambiar nivel base, dice level 02, tanto. Y vamos a ocupar element
nivel base, hay varios niveles base, cuidado con eso, tengo nivel base, nivel base, nivel base. ¿Qué significa eso? Nivel se refiere a otra propiedad, que está metida escondida por ahí para algún otro elemento, no para los pilares. Ojo, acá le están mostrando todas las propiedades que están en el proyecto, no las que están dentro de la categoría elemento. Ojo con eso. ¿Okay? Porque si estuviera solamente mostrando lo que pertenezca a element, habría menos propiedades, solamente se verían estas de acá, ¿no? Por lo tanto, este nivel base que corresponde a la de acá, no sé por qué razón hicieron separación, pero fíjense, le pongo nivel base, voy a poner acá igual, y qué valores tengo para ese nivel base, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero fíjense, si yo cambio este nivel base a este otro nivel base, no sé qué elementos tiene así, pero fíjense, tengo el 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál falta acá? El 1, El 1. El 1. Entonces, ¿a dónde estaría el 1 entonces? Mira. En el otro nivel base, por eso tengo otro. No sé por qué, de alguna razón nadie se vez cuando transforma este archivo, genera eso, esa duplicidad de propiedades. Y cuando hay duplicidad de propiedades, algo cambia entre algunas. Y en este, ¿cuál fue el cambio? Es que claro, tengo un nivel base que considera todos los niveles, tengo un nivel base que considera del nivel 2 al 4, perdón, del 2 al 5, y un nivel base que ahí sí me considera el nivel que me falta en la propiedad anterior. No sé por qué. Pero todas sirven, ojo con eso. Vamos a ocupar obviamente la que tenga nivel base aquí. Voy a aplicar. Y acá nivel. Ya. Ejecutar eso, ¿sería verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, porque hay elementos que están cumpliendo con eso. Estoy seleccionando un pilar, tiene dentro de la categoría de element, tiene la propiedad tipo con ese valor y también nivel base con ese valor. O sea, debería seleccionar todos los que tengan que sea. Perfecto. ¿Qué? ¿Alguien le resultó eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Es ¿Le el otro? resultó? Sí. Ya, está bien. Si le resultó, está súper bien que le haya resultado. Pero acá, a mí siempre por alguna razón, en mi computador, ojo con eso, en mi computador me pasa eso. ¿Y por qué pasa? Porque probablemente debe ser el tema idiomático del programa interno. Internamente, cuando se instala el Navisworks en inglés o en español, las propiedades están en español o en inglés, depende del idioma. Por esa razón yo les digo que instalen todo en inglés. Y esto es más que nada un problema que sucede, un bugueo del programa, que es súper, que en realidad no, yo creo que por tema idiomático pasa, más que por otra cosa. Yo les pasé un archivo en español, yo siempre trabajo en inglés. Por lo tanto, puede ser que por eso estos computadores probablemente lo hayan instalado en español nomás y por eso funciona. Ya, pero ¿qué pasa si un día les pasa eso? Porque esas dos sentencias deberían ser verdaderas. Por lo tanto, deberían solucionar elementos, pero el programa aquí lo que me dice, no. Aquí voy a hablar un poquito de los if y los or. ¿Alguien se acuerda de la teoría o el teorema del universo en segundo o tercero básico? Algo así.